visitando el lindo pueblo de Sanare allá en Venezuela, donde nacen, dice la cordillera andina, la cordillera de los Andes, había un personaje muy especial, pues él hace poco se había sembrado, el tiempo en que llegué allá por los 2012, 2013, 14 allá, al estado Lara donde se encontraba Venezuela. Había un narrador de cuentos llamado el Caimán de Sanare. El caimán de Sanare, entre las tantas características que tenía, además de ser un cuentero popular, un excelente narrador, él había cruzado la adversidad de el no saber leer. Todos sabemos que eran historias, tiempos antiguos, donde muchas veces al pueblo no le era permitido o no era fácil acceder a la educación. Y el caimán de Sanare tenía, pues, entre tantas cosas, entre ese sombrerote grande de duende, una barba, una maruza que en Bolivia sería una chuspa, y adentro cargaba una, como él cuenta, como cuentan los morochos de él, y todas las personas hablan de él allá en Sanare. En cada casa donde me tocó visitar, luego del café, de la cordialidad del pueblo venezolano, venía pues, o tal vez una arepa o una comida, venía pues siempre, a veces me gustaba preguntar si ellos conocieron al caimán. Y ellos me decían, sí, te hablaban del caimán, y pues lo extrañaban. Hace poco se crearon dos monumentos al caimán de Sanare. Y se le escribió un libro, se le grabó porque él no aprendió a leer ni a escribir, pero era un genio. Yo pensaba en el escribir en el aire, escribir en los corazones de las personas. Un experto en narrar cuentos, aparte que tocaba su cuatrico, su instrumento de cuerdas venezolano. Y pues entre lo que hoy quisiera en este corto, en estas cortas hablanzas del caimán, por no decir semblanzas, sino hablanzas, quisiera decir en estos minutos, una de las cosas que me llamó la atención del caimán era, y a veces al recordarlo me da nostalgia, porque cuánto el pueblo de Sanare necesita de su narrador, de sus narradores, de sus cuenteros, porque cuentan que el caimán decía las mentiritas sin pensarlas, como dice, sin pensarlas, ¿no? Él cuenta que en una entrevista que le hicieron, creo que era en el libro de Sin decir una garra de mentira, que los Morocho Escalona, queridos hermanos y amigos, le hicieron, y les mando saludos desde acá, grandes maestros. El caimán pues le gustaba caminar por el pueblo, por todo lado, y pues era ya era ya todos lo veían, ya no era simplemente José Humberto Castillo, no, era el caimán de Sanare, el narrador de Sanare. Y pues dicen que la gente siempre le decía, caimán, échanos un cuento, o sea, cuéntanos un cuento. El caimán inventaba sus cuentos sobre la marcha. Pero sus cuentos eran, pues, muchos eran cuentos, el toro Candelito, los dos perros que se comieron, el duende de la Oyama, y pues eran cuentos largos, medianos, no eran chiquitos, pero a veces el caimán estaba apurado, quizás yendo a trabajar, o yendo a contar algo, o yendo a hacer una visita, o tenía que ir a algún lugar, entonces, pero todo el mundo a veces le decía en las calles hermosas de Sanare, caimán, échanos un cuento, y pues el caimán con ese noble corazón que tenía, y le echaba cuento, pero se daba cuenta que el tiempo se le iba y entonces estaba apurado y él inventó las mentiritas sin pensarla, que eran cuenticos así chiquiticos. Y en algunas casas allí del hermoso pueblo de Sanare, de este libro digital que hoy les escribo a través de las palabras, de memorias de aquel hermoso viaje. El caimán a las personas, a los niños, a los grandes que le pedían un cuentico, una mentirita les decía, una mentirita sin pensarlo. Y algo así como decir, por ejemplo, estoy yendo a ordeñar un escarabajo. ¿Y qué? Y todos se reían, quizás se quedaban extrañados. Y ese era el cuentico. Y él se iba. Les inventaba cosas, ¿no? O inventaba cosas así, así, cosas muy corticas. Trataré de encontrar algunas mentiritas si es que en el internet hay. Yo recuerdo que tenía el libro, se quedó allí en Sanare y esperemos que se multiplique. Los micro cuenticos así de líneas chiquitas que él les llamaba, el caimán de Sanare les llamaba mentiritas sin pensarlas, sin pensarlas. Que era como él decía, para salir del paso, para congraciarse con la gente que lo quería, con su público, con su pueblo,
para congraciarse y no dejarlos ahí sin su cuento, y también para también salir rápidamente donde tenía que ir. Entonces no dejaba mal al que quería un cuentico cortico, y lo dejaba riendo o pensando, y él tenía que ir a cumplir sus actividades. Las mentiritas sin pensarlas, que se hicieron clásicas en el Caimán, en el querido Caimán. Siempre dije que estando en Sanare, yo siendo aprendiz quizás de narrador de cuentos, y era años, siempre me consideré un aprendiz, porque creo que es un camino infinito. Es tan fácil y tan difícil a la vez. Tiene de arte, de oficio, esto de narrar cuentos. Siempre que pasaba por las calles, yo no era experto en crear mentiritas sin pensarlas, pero a mí alguna vez me lo pidieron cuando yo estaba de narrador allá en Sanare. Me pidieron un cuentico, yo les echaba mis cuentos, o les tocaba la quena y una poesía y un cuento, porque yo también me contagié de la poesía. Ese virus no se me quitó. Gracias a la tierra, y a la Pachamama, y a los duendes, y a Dios. Y pues me daba nostalgia, porque cuando yo me iba a ir de Sanare, yo decía, chacho, yo me estoy yendo y no estoy dejando narradores, aunque hice todo lo posible. Yo sé que van a nacer más narradores, ahí están los niños, ahí están los jóvenes, los grandes, porque ese pueblo, y no solo ese pueblo, nosotros, el mundo, necesita de historias, de cuentos, para tener esperanza, para ver más allá de la oscuridad, para reír, para soñar. Y eso es lo que era el Caimán de Sanare, un creador de sueños y de alegrías, porque además él tenía la sazón caribeña, que quizás yo soy muy alegre, yo siempre mis cuentos son más dramáticos, más o menos, pero algo me quedo del Caribe, gracias al Caribe. Entonces, el Caimán de Sanare, las mentiritas sin pensarlas, homenaje al pueblo lindo de Sanare, a Venezuela, a la gran patria, a nuestra patria grande, que decía Bolívar. Estos comentarios, estos recuerdos, estas voces de mi memoria, que las escribo aquí en este texto digital para que no se olviden. Seguiremos hablando del Caimán y de las vivencias por estos caminos de la patria grande. Un abrazo grande, y me voy porque me han preparado, no, pues una mentirita sin pensarla sería, me han preparado un viaje para México, o para Colombia, o para Venezuela. No, güey, yo muy malo para las mentiritas sin pensar, pero una admiración al gran maestro cuentero, narrador de cuentos, del lindo pueblo de Sanare. A ti, querido Caimán, luz de mis andares y de los andares de tu pueblo allá en Sanare. Dame un palito de cocuy, que me voy en calilla, dámelo para